Bien, abogados, por favor, ayer tuvimos la oportunidad de enviarles un archivo para ver el cálculo del tiempo extraordinario. En términos de lo que establece la Ley Federal del Trabajo, las horas de extraordinarias deberán pagarse las 9 primeras al 100% y las subsecuentes al 200%. Mandé ejemplos de uno y otro caso. ¿Tenemos alguna duda? No, hasta el momento no es. Bueno. Abogados, ¿me escuchan o no me escuchan? Sí, maestro. Sí, profesor, sí ¿Alguna lo duda escuchamos. del archivo que les mandé? Es importante porque en su examen van a venir ejemplos prácticos del cálculo de tiempo extraordinario. ¿Qué quiero destacarles para que no suene a trampa? La parte importante ahí es que tengan claro cómo funcionan las jornadas laborales para que puedan entender el tiempo extraordinario. Esto es, el día de ayer yo les mandé en esta presentación los ejercicios de tiempo o jornada diurna. Esto es, aquella jornada que se hace durante el día y que su máximo son 8 horas. Entonces, al haber rebasado estas 8 horas, se genera tiempo extraordinario. En su examen puedo poner tiempo, jornada diurna, nocturna, mixta, especial, la que yo crea, y ustedes van a tener que hacer el cálculo correspondiente. Insisto, ¿tenemos alguna duda de cómo se realiza este cálculo? ¿Por qué no? ¿Nadie? No hay duda. Bueno, no hay mucha duda, maestro. Pues veo, pues en términos del... En términos de, si no habiendo dudas, y una vez que su silencio me dice que es así, doy por sentado el tema y desde luego va a formar parte de su examen. Vamos a continuar entonces. Ya habíamos visto lo de tiempo extraordinario, digo, días de jornada. Bien. El pago del aguinaldo. El aguinaldo es una prestación que se realiza por ley. Y esta prestación tiene un mínimo. La ley establece en su artículo 87 que deberá de pagarse antes del 20 de diciembre el equivalente a los 15 días de salario por lo menos. Este es el mínimo. Si las partes, trabajador y patrón, deciden que se va a dar más aguinaldo, esto es una conquista laboral y tendrá que pagarse lo que se determinen por las partes. Desde luego esto tendría que ser comprobado durante un juicio si hubiera controversia. Por favor, no se escucha nada. ¿Sí me están escuchando, abogados, o no? Guarden silencio, Sí. compañeros. Bueno, bien, les voy a pedir que todos, sin excepción, silencien su micrófono. Fabiola. Sí, profe, ok. Es ese examen hoy. A ver, silénciame, por favor. Deben un minuto, por favor. Ok, profe, lo Bien, esperamos. entonces, listo. Ya no voy a seguir admitiendo, compañeros, bueno, creo que sí, 5 minutos más. Listo, por favor, les suplico que guarden silencio en sus micrófonos para que lo que yo les diga
lo puedan escuchar. Bien, decimos ahí que el salario, que el aguinaldo es una prestación que se entrega a final de año y que tiene un mínimo legal que es de 15 días y que cualquier cifra superior a esta será considerada una conquista laboral para efectos de que si hubiera alguna controversia puedan ustedes comprobar que este monto así fue pactado. Bien. Reitero para los compañeros que se están integrando, ¿hay alguna duda de cómo calcular el tiempo extraordinario al 100 y al 200%? No, seguimos entonces. Nuestro siguiente tema van a ser las vacaciones. Las vacaciones también es una prestación, una conquista laboral que establece que para los trabajadores que tengan más de un año de servicio, disfrutarán un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser menor de 6 días y que aumentará de manera paulatina hasta llegar al 12º año, 2 por año. ¿Sí? Entonces, abogados, para que ustedes tengan derecho a vacaciones, deben de tener un mínimo de un año. El mínimo por esta prestación son 6 días y va aumentando 2 días por cada año trabajado. No tiene mayor problema y serían hasta 12 años después se genera el tema. ¿Sale? Entonces ahí está un cálculo de lo mismo, abogados. Si las partes convienen otro número de días de vacaciones, pueden otorgarse. También es que las partes pueden convenir los periodos, si son todos juntos o solamente una parte. ¿Sale? Bien. Dice aquí la ley, eso que deberán de asumirse 6 días de manera continua por cada año de trabajo. ¿Vale? Ya vamos a entrar a otro tema. Les voy a explicar que vayan ustedes leyendo las jurisprudencias. Diga si no se escucha más lo que habla usted que lo que habla mi maestro. Por favor, pongan en silencio sus micrófonos. Gracias. Bien, vamos a entrar a otro tema. ¿Qué es el salario? El salario es una contraprestación que me va a otorgar el patrón por el trabajo personal realizado a su favor. No se escucha. No escucho nada. Si no está escuchando, abogada, es porque tiene problemas en su audio. ¿Los demás me escuchan? Sí. Sí. Abogada, por favor, Sí, revise sí. su audio y apaguen todos sus micrófonos. Bien, listo. Salario. Abogados, por favor, pongamos orden, sus micrófonos apagados. Salario es es la contraprestación que voy a obtener por el salario, el trabajo realizado a favor del patrón. Tiene características muy específicas. La primera es que debe de ser una prestación que se genere en efectivo, esto es en moneda de curso legal. También puede ser pactada, que pueda yo recibir como parte del salario prestaciones en especie. Estos son los famosos vales que a veces ciertas empresas nos dan por el trabajo realizado y nos dice, salario base, tanto más prestaciones, vales de despensa. Este vale de despensa, por ejemplo, es parte del salario, pero me lo van a dar en especie, ¿sí? Tiene características. El salario debe de ser remunerador, lo que implica que nunca puede ser menor al salario mínimo general
o al profesional. Ya lo había explicado en clase, el salario mínimo es un cálculo que realiza una entidad gubernamental integrada por representantes obreros y por representantes patronales y representantes del gobierno que establecen y definen que con este salario se puede generar una canasta básica para la subsistencia del trabajador, que implica cuestiones de recreativas, diversión y alimentos. Bien. No puede pactarse y por lo tanto debe de ser remunerado. No puede pactarse una cantidad menor al salario mínimo o al profesional. Espero que distingan cuál es el salario mínimo general y el profesional. Bien, debe de ser suficiente en el sentido que el salario debe tener un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. Esto que les explico, que la Comisión de Salarios Mínimos determina el mínimo. A ver, abogados, ¿hay alguien que tiene, por favor, un micrófono prendido? Les pido que lo apaguen, porque se está viciando la conversación. Bien. Otra característica muy importante es que el salario debe de ser determinado o determinable. Esto es, desde el momento en que el trabajador adquiere esta calidad, debe de saber cuál es la remuneración económica en dinero, moneda de curso legal, va a obtener por el trabajo que realice, ya de manera semanal, ya de manera quincenal, ya de manera mensual. Debe de existir un periodo para que la cantidad que se pacte se multiplique por los días de trabajo y yo pueda saber cuánto. Deben de saber, abogados, que dentro de mis prestaciones de actividades, yo puedo obtener como parte de mi salario algunos extras. Por ejemplo, aquellos trabajadores que son vendedores tienen un salario base más comisiones. Y esto también tengo que saber cómo se me van a reportar las comisiones porque forma parte de mi ingreso. Entonces, el salario como contraprestación al trabajo realizado tiene características muy específicas que se resumen en: debe de ser remunerador, debe de ser suficiente, debe de ser determinado y cuando menos debe de ser un salario mínimo general o profesional. Bien. Debe de cubrirse periódicamente, esto que decía, yo debo de conocer cada cuándo voy a cobrar, ¿sí? Cada cuándo. Lo ordinario es que se me pague de manera semanal. Este es lo ordinario. Es legal que se pague de manera quincenal y por excepción podrá pagar de manera mensual. El pago debe de realizarse en moneda de curso legal y en dinero. A ver, les voy a dejar una tarea y seguramente esto va a formar parte de una pregunta del examen. Es la siguiente, por favor anoten. ¿Por qué empresas se permite que se pague con tarjetas de nómina si la ley establece que debe de ser en efectivo y con moneda de curso legal? ¿Sí? Formará parte de su examen esa pregunta. Por favor, espero que hayan anotado. Vuelvo a repetir. ¿Me puede repetir, por favor? ¿Por qué se permite? Repetir la pregunta. ¿Por qué se permite que el pago de salario se realice con tarjetas de nómina? Esto es una tarea, seguramente será pregunta de examen y van a encontrar la respuesta en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Estúdienlo, porque ahora sí ya van a hacer preguntas
más de pensar, de razonar. Se acabaron los reactivos, se acabaron las opciones de las preguntas de opción múltiple. Bien, la que sigue. Decíamos que el salario puede clasificarse por unidad de tiempo. Esto es, por cada periodo de tiempo que yo realice mi trabajo se me va a pagar, ya semanal, quincenal o mensual. Pero también puede pagarse por unidad de trabajo o destajo. Esto es, yo pacto un total remunerador. Ejemplo, una casa, ¿sí? Yo voy a realizar este trabajo, pacto una cantidad total y defino que de acuerdo al avance que yo vaya realizando, él me va a ir pagando. ¿Queda claro la diferencia? Bien. Las comisiones que ya decíamos que tienen que ver con el elemento de las ventas, ¿no? Entonces, el trabajador tendrá derecho a este estímulo de acuerdo a su productividad. Bien. Fíjense bien, eso es muy importante para que lo entiendan. Seguramente cuando ustedes vieron Seguridad Social, recordarán el salario base de cotización, lo que se definía. Y este salario tiene una connotación. Cuando ustedes escuchen que será salario neto, o unidad diaria de percepción, ¿sí? Unidad diaria de percepción es igual a salario. Y lo vamos a hacer sin las cantidades que representan integrar los adicionales. Esto es, fíjense bien, un salario integrado o integral es mi cuota diaria, que es mi salario mínimo vigente, más gratificaciones, percepciones, primas, comisiones o cualquier otra cantidad que se entregue al trabajador por su trabajo. Y este salario integral es el que se va a utilizar para pagar indemnizaciones. No se utiliza el de cuota diaria. Esto es, yo puedo para el salario integrado, no es lo mismo, salario integral, salario integrado. Salario integral es el que le voy a poner mi cuota diaria, más gratificaciones, más percepciones, más estímulos, más ayuda de habitación, primas, comisiones o cualquier otra prestación que yo pacte con mi patrón, y eso lo voy a sumar a mi cuota diaria. El salario integrado tiene que ver con las prestaciones que por ley yo tengo derecho en sus proporcionales. Esto es, mi cuota diaria más vacaciones, aguinaldos y primas. ¿Sí se entiende la diferencia, abogados? Voy a mandarles el día de hoy, igual que hice con el de tiempo extraordinario, voy a mandarles un ejercicio de salario integral para que vean cómo funciona. Entonces, el salario neto es exclusivamente la cuota diaria, en tanto que el salario integral lo vamos a definir como cuota diaria más prestaciones adicionales que pacte con mi patrón y que se van a integrar a este salario, y es el que va a servir para realizar cualquier tipo de indemnización. ¿Dudas hasta aquí, abogados? Bien. Profesor, yo sí tengo una duda. Dígame, abogada, sus órdenes. Bueno, ya ve que usted mencionaba primero que también se puede pagar con prestaciones en especie y mencionaba, me parece, vales de despensa.
Y Es entonces correcto. aquí en el punto 6 dice que debe de pagarse en moneda de curso legal y dice, no siendo permitido hacerlo en mercancías, vales o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Entonces, como que me confundo. Sí, como no, mira, le explico. Yo tengo que tener mi base, ¿sí? Una cosa es que yo tenga mi base como salario, mi salario, mi cuota diaria, y puedo pactar con mi patrón que adicionalmente me dé vales, pero es un adicional. Lo que está prohibido es que yo te pague tu salario total con vales, ¿sí? Eso es lo que está prohibido. Que yo sustituya la moneda de curso legal por valecitos, porque esta es la reminiscencia de lo que existía en las haciendas, que ya también explicaba, que los peones recibían, en vez de dinero, recibían vales que podían ser canjeables en la tienda de raya que casualmente era del patrón. Entonces, se elimina esto y la distinción es cuando yo pacto vales de despensa o el patrón me los da, es adicional a mi salario en efectivo. ¿Sí queda claro? Sí, o sea que sería, digamos, un convenio entre el patrón y el trabajador y sería más como un adicional. Sí, porque miren, porque deben de entender también lo que siempre les digo, métanse el chip que pueden ser abogados de patrón. No es lo mismo que yo le pague a usted eh, 300 pesos diarios, 200 pesos diarios en efectivo, porque esto se me va a representar en ICR, por ejemplo, ¿sí? A que yo le pague 100 pesos en efectivo y los otros 100 de vales, porque esto son deducibles de impuestos. ¿Sí me explico? Por eso se genera esta dinámica. ¿Sí queda claro? Maestro, otra pregunta. Dígame. Bueno, para complementar la respuesta de la pregunta de la compañera, entonces lo que es lo que es el pago en especie únicamente va a ser en el salario integral o también va a ser en el salario integrado. No, pero es que, a ver, no se me confundan. El salario integrado es la suma de mi cuota diaria más los proporcionales de vacaciones, primas y aguinaldo. Ese Ok, ajá. es salario integrado. Sí, 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 Salario sí. integral es mi cuota diaria más prestaciones que he pactado con mi patrón. Ahí es donde entraría lo que es el pago en especie. Es correcto. Ok, sí, esa era mi duda. ¿Listo? Gracias. Bien. Bien, finalmente, abogados, salario mínimo. Lo hemos ya platicado varias veces, el salario mínimo es una cantidad mínima que recibe el trabajador por sus servicios prestados. Esta cantidad, en teoría, debe de ser suficiente para atender las necesidades normales del trabajador y su familia, que en teoría también debe de incluir aquellos que tienen que ver con los alimentos, la educación, la de diversión y lo va a determinar una comisión gubernamental integrada por patrón, gobierno y trabajadores. Entonces, una característica también de este salario mínimo es que está exceptuado de embargo, compensación o descuento, salvo, abogados, salvo que sean aquellos expresamente contemplados en la ley. ¿Cuál es? ¿Se puede embargar el salario? Sí.
solamente cuando es por resolución judicial en materia de alimentos, por ejemplo. ¿Sí? El salario tiene que embargarse para pagar a los acreedores alimentarios. Fuera de ahí, no existe embargo al salario. Y tiene los créditos laborales, prelación, o sea, se tienen que pagar primero frente a cualquier tipo de crédito. Bien, abogados, con esto termino la presentación de los temas que dejamos del libro y que están ahí. Entonces, con el material de su libro, con este material que les he dado en esta presentación que ahorita la voy a compartir al grupo, y con el material adicional, ustedes están en aptitudes de presentar su siguiente evaluación, que va a ser el día lunes en hora por definir. La misma dinámica. Voy a presentar el examen, ustedes lo van a contestar, lo van a sacar una imagen y lo van a subir al correo o van a subir el archivo como ustedes gusten, y va a cambiar la dinámica. Ahora voy a poner casos prácticos que ustedes van a tener que ir definiendo las respuestas. Ejemplo, si yo le digo, yo te pongo los elementos en donde digo, Pedro es un trabajador, tiene una cuota diaria de tanto y trabajó tantos días a la semana. Inciso A, determine la jornada que tuvo. Inciso B, determine su salario, el pago por tiempo extraordinario. Y ustedes van a tener que hacer las operaciones. Tienen todo el material para hacer estas actividades. Por eso les he insistido mucho que si tienen alguna duda en los conceptos o en el material adicional que les he presentado. ¿Ningún abogados? No, todo bien. Perfecto, Maestro, entonces el material me los va a compartir nuevamente. el material, lo que voy a compartirles ahorita es la presentación, esta que está en PowerPoint. Se las voy a subir al grupo para que la estudien. Y voy a darles el ejercicio de salario integral, para que ustedes vean cómo se hace. Y el lunes, abogados, voy a hacerles su evaluación. La hora es por definir y yo con tiempo les voy a decir, cuando menos con un día, la hora del examen. Listo, si no tenemos mayor observación, quedo pendiente de ustedes. Muchas gracias. Seguimos en comunicación, abogados. Les voy a compartir los siguientes temas para estudiar. Todavía, profe, todavía falta para la hora del examen, ¿verdad? El lunes nos va a decir o... Yo te voy a decir, yo creo que entre sábado y domingo subo la hora del examen. Pero el examen se hace el lunes. Sí, profesor, muchas gracias. Cuídense, hasta luego. Igualmente, cuídense, profe. Gracias. No salgan de su casa. Hasta luego.